8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al embajador de carrera, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática Galo Plaza Lazo. Lo invitamos, dada su amplia experiencia, para conocer temas internacionales. Como este momento se está hablando ya de candidaturas a la Secretaría General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Líbano ha propuesto formalmente a Ivonne Baki en la carrera por la Secretaría de las Naciones Unidas, a sabiendas de que Ivonne Baki también es ecuatoriana, libanesa, y ha ejercido altos cargos como embajadora del Ecuador en Washington y tiene muchas amistades en Estados Unidos, al punto que el propio presidente Trump se ha pronunciado porque le gustaría que sea la secretaria de las Naciones Unidas. ¿Cómo ve este proceso el embajador Alejandro Suárez? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, mis mejores deseos para este nuevo año, a ti y a toda la audiencia de Radio Democracia. Yo quisiera comenzar por destacar el hecho de que la señora Ivonne Baki es una persona que tiene muchos méritos. Recordemos que ha sido diplomática, embajadora del Ecuador en varios destinos, 2 veces en los Estados Unidos. Ha sido embajadora en Qatar, embajadora en Francia, fue también ministra de Estado. Es una persona con una experiencia muy amplia, inclusive tenemos que hacer referencia al trabajo muy interesante y muy útil que hizo en el proceso de negociaciones entre el Ecuador y el Perú, gracias a sus vinculaciones con la Universidad de Harvard. Esta universidad que tuvo una intervención muy oportuna para abrir los espacios de negociación entre el Ecuador y el Perú. Y en eso, repito, la señora Baki tuvo un papel muy destacado. Es decir, se trata de una persona con experiencia, se trata de una persona con oficio diplomático, con suficientes méritos, creo yo, para aspirar a la Secretaría General de la ONU. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración que las candidaturas a la Secretaría General de las Naciones Unidas, en primer lugar, hay un criterio de rotación geográfica. En esta ocasión le corresponde a Latinoamérica ostentar la Secretaría General de la ONU. Y normalmente, aunque no hay nada escrito sobre el tema, pero normalmente las candidaturas son regionales. Quiero decir, los candidatos pues cuentan con el apoyo de la región a la que pertenecen. Eso les facilita, les garantiza, inclusive diría yo, la mayor posibilidad de ser electos. La señora Ivonne Baki en esta ocasión tendría que competir, de hecho tendría que competir con otras candidaturas de la región que ya han sido planteadas. Comencemos por el caso de la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene también una trayectoria muy distinguida. Pero claro, hay de por medio un factor político en el caso de la señora Bachelet, y es que su orientación ideológica podría eventualmente suscitar alguna forma de veto a su candidatura. Recordemos que para la elección de secretario general se necesita el informe, la recomendación del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad en donde eventualmente puede vetarse una candidatura. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la señora Michelle Bachelet. Luego también está de candidata o precandidata la señora Rebeca Grynspan, ex vicepresidente de Costa Rica y actual secretaria general de la UNTAS.
Es una candidatura muy sólida. Luego está también, se lo ha mencionado, se lo ha planteado ya, entiendo de qué manera, no sé si oficial, pero ya está planteada la candidatura del señor Rafael Grossi, que es un diplomático argentino que actualmente está al frente de la Organización Internacional de Energía Atómica. Se ha hablado también eventualmente, aunque al parecer no se ha podido concretar todavía, la posibilidad de la señora Alicia Bárcenas de México, que fue secretaria de la Comisión Económica para América Latina, con experiencia en temas de Naciones Unidas. En fin, esto simplemente para mencionar, apreciado Miguel, para mencionar el escenario que tendríamos enfrente ante la posibilidad de la intervención, de la participación de la señora Ivonne Backi, que se ha dicho pues cuenta con el auspicio del Líbano, que eventualmente podría facilitarle el apoyo del grupo de países árabes, que es un apoyo importante, y por supuesto pues he dicho también que contaría con el apoyo de los Estados Unidos de América. Claro, cuando hablaba el embajador Alejandro Suárez de este tema que le correspondería a América Latina, perdón, obedece a la salida este año, concluirá su mandato el portugués secretario general Antonio Guterres. Sí, efectivamente, el señor Guterres cumplirá su periodo y de acuerdo con la práctica establecida en el ámbito de Naciones Unidas, le corresponde en esta oportunidad, la Secretaría General le correspondería a un representante de Latinoamérica. Recordemos que el último representante, el último secretario general de las Naciones Unidas provenientes de la región fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar. Aparte de él, no creo que me falle la memoria, aparte de él no ha habido en Naciones Unidas un secretario general de la región latinoamericana. Y la presencia de una mujer, hoy leemos en el diario El Universo, dice que sería en 80 años el puesto que no ha ocupado una mujer en este periodo de la Organización de las Naciones Unidas. Ese también es un elemento importante, Miguel. Es bastante evidente la tendencia a que en esta ocasión se elija para la Secretaría General de las Naciones Unidas a una dama. Es un componente fuerte, diría yo, de la tendencia, de la realidad, del escenario de las relaciones internacionales que ahora estamos desenvolviéndonos, en donde el factor de género tiene una importancia muy grande. En ese sentido, pues la candidatura de la señora Ivonne Backi tendría un elemento a su favor. Ahora, si el péndulo correspondería a América Latina, el hecho de que en primer término ha auspiciado el gobierno del Líbano, ¿no afectaría de alguna manera? O si también el Ecuador debiera pronunciarse a favor de esta candidatura de Ivonne Backi. Mire, yo personalmente creería que el Ecuador debería auspiciar la candidatura de la señora Ivonne Backi. Es una compatriota distinguida, pero no nos olvidemos del tema, Miguel, del apoyo regional. Repito, es muy importante que las postulaciones cuenten con el apoyo regional. Repito, no hay nada escrito sobre eso, pero evidentemente el candidato que cuenta con el apoyo regional, es decir, un candidato eventualmente de consenso de la región, es obviamente más fuerte, más sólido, con mayores oportunidades, mayores posibilidades de conseguir la elección. ¿Cuánto juega la posición de Estados Unidos, que el presidente Trump ha dicho que debiera ser elegida, ha dado
su pronunciamiento favorable a Ivonne Baqui, cuando, como nos citaba el embajador Alejandro Suárez, hay otros precandidatos. El caso de Argentina, a Rafael Grossi, actual director general de la OIE. Chile, citaba el embajador Alejandro Suárez, la expresidenta Michelle Bachelet, y la propia ex vicepresidenta de Costa Rica, actual secretaria general de UNTAC, Rebeca Greenspan. Es decir, aquí habría que negociar para presentar un candidato de unidad, quizás. Creo que cabría una negociación, Miguel. A medida que transcurre el tiempo, se van definiendo cada vez mejor las posibilidades reales que tienen cada uno de los candidatos, por diferentes factores. Y en ese proceso, pues, habría que llegar a la identificación de aquel candidato que tendría eventualmente las mejores posibilidades y así convertirlo en candidato del bloque regional. Los países, obviamente los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, harán sus propias reflexiones, harán sus cálculos, inclusive cálculos políticos, con respecto al efecto que podría tener la designación de tal o cual candidato. El hecho de que Estados Unidos esté apoyando la candidatura de una persona, en este caso de la señora Baqui, pues tendrá que ser evaluado, obviamente, por los países miembros de Naciones Unidas, en función del escenario de las relaciones internacionales. En la elección de secretario general cuenta, y de manera muy, muy importante, cuenta el estado de las relaciones internacionales, cuentan los fenómenos que se están desarrollando, los problemas que actualmente existen en el ámbito internacional, y claro, los países evalúan eso, los países analizan esa realidad, esos problemas, esas situaciones, y de acuerdo con eso, pues definen a quién, definen su voto por quién consideran más apropiado para ponerse al frente del organismo mundial. Ahora, de cualquier manera, para la posición oficial del Ecuador, de alguna manera es complejo, debido a que Líbano ya presentó la candidatura de Ivonne Baqui, y si ella es una ciudadana ecuatoriano-libanesa, lo lógico sería que el Ecuador apoye también a una ecuatoriana y no a lo mejor se suma al candidato de Argentina. Digo, estoy lucubrando este momento, pero eso sería lo lógico. Claro, y tenemos en eso un antecedente, Miguel. Recordemos la designación hace algunos años para la presidencia del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la señora Espinosa, María Fernanda Espinosa. El Ecuador hizo suya esa candidatura, la patrocinó y la señora Espinosa fue designada. En esta ocasión, repito, mi opinión personal, insisto, mi opinión personal es la de que el Ecuador sí debería apoyar la candidatura de la señora Baqui. Pero claro, también habría que ponerle mucha atención al proceso que se vaya desarrollando, como decía anteriormente, el proceso que se vaya desarrollando y que pueda definir cuál es el candidato o la candidata con mayores opciones, en beneficio, repito, de la consagración de un candidato o de una candidata de bloque. Si es que en algún momento se llega a establecer, a definir que la señora Baqui podría contar con el apoyo consensuado de la región latinoamericana, pues en buena hora. Pero repito, hay que estar muy atentos a ese proceso. Desde luego. Ahora, de la experiencia, embajador Suárez, ¿cómo se procede para la elección de secretario general? Con un antecedente, bien decía,
que el peruano Javier Pérez de Cuéllar fue secretario de la ONU allá por el año entre el 82 y el 91. Recordamos por el conflicto que teníamos con el Perú y que él era secretario general de la ONU y que estuvo 2 periodos. ¿Cuál es el procedimiento para ir a la elección del secretario general? ¿Cómo se procede este año? Los candidatos planteados, Miguel, deben las candidaturas planteadas deben ser analizadas por consejos de seguridad. El Consejo de Seguridad emite un informe con la recomendación que les parezca más conveniente, y esa recomendación, ese informe, va a la Asamblea General de la ONU. En este año, pues en septiembre, cuando tenga lugar el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General, pues allí se recibirá el informe del Consejo de Seguridad y los países votarán. Ese es, en resumen, el procedimiento. Si hay 15 Pero no nos olvidemos, perdón, Miguel, no nos olvidemos, lo dije anteriormente, en el Consejo de Seguridad hay 5 países, los miembros permanentes del Consejo, hay 5 países que tienen veto. Podría ocurrir que alguno de los candidatos o precandidatos sea vetado por cualquiera de los 5 países. Pues en ese caso no podría ser propuesto a la Asamblea General como candidato. Claro, esos 5 países son China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Claro, los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si son 15 miembros del Consejo de Seguridad, leíamos que según la Carta de la ONU, artículo 97, para la elección se requieren al menos 9 votos a favor y ningún veto de los 5 miembros. Claro, así es. Queda en evidencia que el veto en un momento dado puede ser determinante para la decisión sobre un candidato a la Secretaría General. ¿Cuán importante es, primero, contar con el respaldo inicial en el Consejo de Seguridad, y segundo, que no haya veto? Y esto sería importante porque habrá candidatos que pudieran recibir de alguno de los 5 países y esto se trunca. Claro, así es. Yo no veo por el momento posibilidad alguna de que la candidatura de la señora Baki pueda tener un veto. No creo que eso se produzca. El caso de la señora Michelle Bachelet, que mencionaba hace un momento, puede ser un poco más delicado, porque es una persona que ha tenido una militancia activa dentro de una orientación política, llamémosla de izquierda, que ha hecho algunas declaraciones muy ideológicamente cargadas, y eso pues eventualmente podría plantear la posibilidad de un veto, pero habrá que esperar. Al momento nada está dicho, nada definitivo está dicho todavía. O sea, el primer escenario es negociar, buscar el respaldo al menos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y que no exista veto de los 5 países que tienen derecho a veto. Claro, ese sería el primer paso. Lograr que el Consejo de Seguridad recomiende la candidatura de la señora Ivonne Paqui, o de paso la candidatura de la señora Ivonne Paqui. Y dentro del Consejo de Seguridad pudieran salir 2 o 3 candidatos, digamos, que son aprobados y que luego la Asamblea General lo nombra. ¿Cómo es el procedimiento? La elección en la Asamblea General, mayoría simple. Cada uno de los países se pronuncia en favor de tal o cual candidato. Ha habido ocasiones en que se han producido situaciones delicadas en la Asamblea General porque no se ha logrado conseguir la mayoría de los votos. Recuerdo que eso ocurrió con la elección del embajador Javier Pérez de Cuéllar. Hubo un momento muy delicado, se estancó el proceso, pero finalmente
la elección se concretó y el embajador Pérez de Cuellar fue designado secretario general. Es decir, se necesitarían, si es mayoría simple, que 97, 98 votos, cerca de un centenar, si son 194, 195 países de la ONU. Así es. Así es. Ahora, se abre un periodo, entendemos, de negociaciones. Para llegar a septiembre y el pronunciamiento del Consejo de Seguridad, habrá que negociar incluso la injerencia, es indudable, hay que decirlo, de países hegemónicos como el caso de Estados Unidos para buscar los votos previamente a la elección de un candidato o una candidata. Claro, hay todo un proceso, por llamarlo de alguna manera, una especie de campaña electoral que necesariamente tienen que realizar los candidatos. Campaña en la que les acompañan pues sus países de origen, les acompañan países que tienen o que han expresado ya su apoyo a la candidatura. Digamos, en el caso de la señora Baki, está Líbano, podrían estar acaso otros países árabes. En fin, es un proceso de negociación, es un lobbying que se realiza en el ámbito de Naciones Unidas y por supuesto también en el espacio de las relaciones bilaterales y multilaterales de los países. En el caso de las candidaturas, una práctica habitual es la del, por ejemplo, intercambio de votos. Un país aspira a una dignidad y solicita a otro el apoyo para esa dignidad a cambio del apoyo que el país solicita para su candidato para cualquier posición. Intercambio de votos. Así se manejan los temas normalmente en el ámbito de las candidaturas. Embajador Suárez, ¿hay limitación de candidaturas? ¿Pueden ser 2, 3, 4, 5 los que reciban el auspicio y no tengan el veto de los 5 países y que tengan la mayoría en el Consejo de Seguridad? No, entiendo que no hay ningún límite, Miguel. No hay ningún límite. Los países están en libertad de plantear sus candidaturas. No hay un límite. Pero repito nuevamente, esta tendencia, esta práctica de las candidaturas regionales, que eso abrevia mucho los procesos. Cuando un candidato cuenta con el apoyo de toda una región, pues obviamente es un candidato fuerte. Es un candidato que, pues llegado el momento, ya en la Asamblea General, el resto de países que no corresponden a la región del candidato, el resto de países pues aceptan, acogen el planteamiento regional y votan por el candidato de la región. ¿Puede incidir también el que por primera vez en un tema de género una mujer puede ocupar la Secretaría General? Yo creo que es un elemento importante, Miguel, y creo que tiene ahora más peso que antes. Hemos visto que con el paso del tiempo, pues el componente de género, la tendencia a abrir cada vez más espacios y espacios importantes a las damas, pues es una tendencia que ha cobrado mucha fuerza. Actualmente se habla mucho, se insiste mucho en que el próximo secretario general de la ONU sea una dama. Eso inclusive, eso está reflejado en las actuales precandidaturas, con la señora Bachelet, con la señora Greenspan, con la señora Paki, en fin. Claro, para hacer un registro histórico, embajador Alejandro Suárez, en una resolución aprobada el 5 de septiembre del 2025, la Asamblea General de la ONU lamentó que ninguna mujer haya ocupado hasta ahora la Secretaría General y por ello alentó a los Estados miembros a presentar candidaturas femeninas. Ese es un antecedente muy interesante, muy interesante. La propia Organización de las Naciones Unidas está promoviendo la posibilidad de que
próximo secretario de la ONU sea una dama. Es una tendencia fuerte, es una tendencia a la que se están incorporando progresivamente los países, de manera que yo diría que en ese sentido, pues la candidatura de las damas en esta ocasión, concretamente la candidatura de la señora Ivonne Baqui, tiene ese punto a su favor. Ahora hablemos, embajador Alejandro Suárez, ¿cuán importante es en las actuales condiciones ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas? Es especialmente importante, Miguel. Si bien el secretario general de las Naciones Unidas no tiene en realidad un mandato específicamente político, sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas le reconoce la posibilidad de iniciativas muy importantes que obviamente pues van a ser planteadas a los países miembros de la organización. El secretario general tiene la opción de proponer, por ejemplo, la realización de procesos de concreción o de negociación, más bien, de convenios en el marco de las Naciones Unidas. El secretario general puede tomar también iniciativas para sugerir acciones en determinados casos, en determinadas crisis que se pueden producir en los países. Todo eso lo puede hacer el secretario general de la ONU. Puede hacer planteamientos ante el Consejo de Seguridad, ante la Asamblea General, obviamente. Tiene esa facultad. No tiene una facultad decisoria en el ámbito político, esa facultad la tienen los países miembros, pero sí tiene la facultad de hacer propuestas. Y eso es lo que en buena medida marca la importancia de la función de secretario general de la ONU. Uno de los mandatos sería ser responsable de la ejecución de las políticas definidas por los órganos principales de las Naciones Unidas. Desde luego, ese es el trabajo de la Secretaría de la ONU, dar cumplimiento a las disposiciones, a los mandatos, a las resoluciones de la organización, obviamente las provenientes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, por supuesto. Es si cabe el término, podríamos hablar de la función administrativa, más bien la función de ejecución que le corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, de la Secretaría de la ONU, lo cual también es enormemente importante. Es una responsabilidad que tiene la Secretaría General, el Secretario General, dar cumplimiento a las decisiones que toman los países miembros de la organización. Y además de esas tareas, embajador Alejandro Suárez, quizás en este mundo también con conflictos, Rusia, Ucrania, el caso de América Latina, en Medio Oriente, caso Israel, Franja de Gaza, también es importante la supervisión de las gestiones en operaciones de paz. Por supuesto. Una de las responsabilidades que tiene la Organización de las Naciones Unidas es precisamente la del mantenimiento de fuerzas de paz, o eventualmente fuerzas de interposición. Esa es una labor que tiene que coordinar, que tiene que ejecutar la Secretaría General de la ONU. Y luego también el secretario general de la ONU tiene una voz importante, puede tener una voz muy importante en el manejo de las situaciones de crisis. Repito, no tiene una facultad decisoria el secretario general, pero sí tiene la posibilidad de plantear iniciativas. La voz del secretario general de las Naciones Unidas es una voz muy importante en el ámbito internacional, en el ámbito de las relaciones internacionales. Es una voz muy respetable y pues los países tienen que escuchar esa voz, tienen que evaluar las propuestas que pueda hacer el secretario general. Ha ocurrido en varias ocasiones y, repito, esa es una gran responsabilidad, una atribución fundamental
que tiene el secretario general de la ONU. Como usted decía, desde el punto de vista personal, doctor Alejandro Suárez, ¿cree entonces que el Ecuador sí debiera decidir un voto a favor de Ivonne Baqui, que ha sido ministra, secretaria de Estado, embajadora 2 veces en Washington, que ha estado en algunas administraciones? ¿Debiera definir al Ecuador en ese sentido? Yo decía, Miguel, que la señora Ivonne Baqui tiene muchos méritos, tiene una gran experiencia, tiene un muy buen oficio diplomático, y es una compatriota que, insisto, en mi opinión personal, es una compatriota que sí debería, sí merecería contar con el auspicio del Ecuador, del gobierno ecuatoriano. Contando con un hecho, el suceso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que respaldaría esa candidatura, también es un mensaje muy importante. Pero también es un mensaje muy importante, y tengamos en cuenta el hecho de la cercanía que tiene actualmente el gobierno ecuatoriano con la administración Trump. Esa cercanía, inclusive, creo yo que podría, acaso, favorecer o ser un elemento adicional que favorezca el apoyo a la candidatura de la señora Baqui. Bien, al embajador Alejandro Suárez, muchas gracias por ilustrarnos tema de la elección del nuevo o nueva secretaria general de las Naciones Unidas. Alejandro Suárez es el director de la Academia Diplomática en esta capital. Muchas gracias, embajador Suárez, por su atención. Muchas gracias, Miguel, siempre a las órdenes. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte, les deseo un feliz miércoles a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.